Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar la regla de 3 y el tanto por ciento, que es una regla de 3 simple, directa. ¿Pero qué es la regla de 3? Es una relación de proporcionalidad entre 3 valores conocidos y uno desconocido o incógnita. ¿Cómo se clasifica la regla de 3? Bueno, según la proporción en directa o inversa. Y según la cantidad de magnitudes que va a estudiar, simple si son 2 magnitudes y compuesta si son más. Veamos, la regla de 3 simple compara solamente 2 magnitudes y la simple directa me dice que sí, las 2 suben o las 2 magnitudes disminuyen simultáneamente. Sube una, sube la otra, baja una, baja la otra. O sea, o suben o bajan las 2. Aquí tenemos un ejemplo. Una caja de 18 crayones cuesta 60 quetzales. ¿Cuánto costarán 68 crayones? Lo primero es una regla de 3 simple porque solamente tiene 2 magnitudes. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Identifiquemos las magnitudes, crayones y quetzales. Primero les recomiendo que escriban siempre las magnitudes. ¿De qué estamos hablando en el enunciado? De crayones y de quetzales. Ahora leamos el problema y vamos a escribir los números. 18 crayones cuestan 60. ¿Cuánto costarán 68 crayones? 18 crayones cuestan 60 quetzales. ¿Cuánto costarán? O sea, lo que me está preguntando son quetzales. ¿Cuántos quetzales me va a costar 68 crayones? Ahora analicemos. Si 18 crayones cuestan 60 quetzales, de 18 a 68 aumentó la magnitud de crayones. Ahora pregunto, si 18 quetzales cuestan 60 quetzales, 68 quetzales va a costar más o menos. Va a costar más. Entonces, la magnitud crayones aumentó, lo escribo con un signo más, y la magnitud quetzales también va a aumentar. Por lo tanto, es una regla de 3 simple, directa. Ambas magnitudes aumentan simultáneamente. ¿Cómo se trabaja? Se multiplica en cruz los datos conocidos y se divide por el que quedó solito para encontrar el valor de X. 60 por 68 dividido 18 y este es el resultado. Dice, una caja de 12 crayones de gel cuesta 67 dólares. ¿Cuántos quetzales cuesta si $1 equivale a 7.72 quetzales? $1, primero escribo las magnitudes dólar y quetzal. Entonces, $1 corresponde a 7.72 quetzales. 67 dólares, ¿cuántos quetzales son? Entonces, si $1 es 7.72, 67 aumentó dólares, sí. Ahora pregunto, si $1 es 7.72 quetzales, 67 dólares va a ser más o menos de 7.72, va a ser más. Por lo tanto, ambas magnitudes están aumentando y estamos ante una regla de 3 simple directa. Se multiplica en cruz y se divide por el dato que queda solita y así obtenemos la respuesta. Ahora, una variante de ese mismo ejemplo. La caja de 12 crayones cuesta 67 dólares, que ya encontramos que son 517.24 quetzales. ¿Cuánto cuesta cada crayón? Identifico mis magnitudes, crayones, quetzales. 12 crayones cuestan 517.24 quetzales. Un crayón, ¿cuánto va a costar? De 12 a 1 disminuyó la magnitud crayones. Ahora pregunto, si 12 crayones cuestan 517.24, ¿un crayón va a costar más o menos que esto?
va a costar menos. Ambos signos disminuyeron, ambas magnitudes se hicieron más pequeñas, por lo tanto estamos ante una regla de 3 simple directa. Se multiplica en cruz y se divide por el número que queda solito. El tanto por ciento es una regla de 3 directa. Hay 36 estudiantes y 20 son varones. ¿Cuál es el porcentaje de varones? Bueno, cuando se habla de porcentaje, se está hablando que la totalidad siempre va a ser 100. Entonces, ¿de qué magnitudes hablamos? De estudiantes y de porcentaje. Este es el símbolo de porcentaje. Entonces, 36 estudiantes es el 100% de estudiantes, así que 20 estudiantes, ¿cuánto es? Entonces, de 36 a 20 disminuyó esta magnitud de estudiantes. Y ahora pregunto, si 36 estudiantes es el 100%, 20 estudiantes va a ser más o menos de 100. Va a ser menos. Entonces, las dos magnitudes disminuyen, así que multiplicamos en cruz y dividimos por el que queda solito. Así hemos visto la regla de 3 directa. Ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen simultáneamente. En la regla de 3 inversa sucede lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Veamos este ejemplo. Una costurera cose un saco en 6 horas. ¿Cuánto tardarán 2 costureras en coser un saco igual? Entonces, lo primero es identificar las magnitudes. ¿De qué está hablando el problema? De costureras y de horas. Ahora escribo los números. Una costurera, aquí está el 1. 6 horas se tarda en confeccionar el saco, aquí está el 6. ¿Cuánto tardarán? Me está preguntando cuántas horas. Pongo la X, escribo la X en coser 2 costureras. Escribo el 2 debajo de costureras. Entonces, la magnitud costureras estaba en 1 y ahora en 2. Quiere decir que aumentó. Para analizar esta magnitud, ahora yo digo, una costurera tarda 6 horas. 2 costureras en hacer el mismo saco se van a tardar más o menos de 6 horas. Se van a tardar menos. Entonces, como ven, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Por lo tanto, muy bien, es una regla de 3 inversa. El procedimiento para la regla de 3 inversa se multiplica en línea recta y se divide por el que queda solito. 1 por 6 dividido 2 queda 3. Y la respuesta, 2 costureras tardarán 3 horas en confeccionar otro saco igual. Tenemos otro ejemplo de regla de 3 inversa. 2 pintores pintan una pared en 6 horas. ¿Cuánto tardarán 5 pintores? Muy bien. ¿Cuáles son las magnitudes? Pintores y horas. Si 2 pintores tardan 6 horas, 5 pintores, ¿cuánto tardarán? Miremos la magnitud pintores. Había 2 y ahora hay 5. Aumentó. La magnitud horas. Había 6 y ahora X. Preguntemos. Si 2 pintores lo hacen en 6 horas, 5 pintores se van a tardar más o menos de 6. Se van a tardar menos. Entonces, una magnitud aumentó y la otra disminuyó. Es una regla de 3 inversa, por lo tanto, se multiplica en línea recta y se divide por el que quedó solito. Y este es mi resultado. Hemos visto entonces la regla de 3 simple, quiere decir con 2 magnitudes. Y es el momento que veamos ejemplos para cuando hay más de 2 magnitudes.
Esta es la regla de 3 compuesta. Aquí hay un ejemplo. Un obrero tarda 2 días en pintar una valla publicitaria de 10 metros de largo y 4 metros de alto. ¿Cuánto tardarán 2 obreros en pintar una valla de 18 metros de largo y 7 metros de alto? Primero, identifiquemos las magnitudes. Un obrero, tarda 2 días. Una valla de 10 metros de largo, 4 metros de alto. Ya está. ¿Cuánto tardará? Está preguntando aquí en días. Aquí escribo la X. 2 obreros, lo pongo a la par de obreros. Una valla de 18 metros de largo y 7 metros de alto. Va. Ya que identificamos las magnitudes, procedamos como lo hicimos con la regla de 3 simple. Escribimos las magnitudes, obrero, días, metros de largo y metros de alto. Y los datos como me los dio el ejercicio. Ahora voy a hacer la comparación. Tengo un obrero, se tarda 2 días. Si tengo 2 obreros, ¿se va a tardar más o menos? Se van a tardar menos. Ahora comparo días con metros de largo. Si 10 metros de largo se tardan 2 días, 18 metros de largo se van a tardar más o menos. Se van a tardar más. 4 metros de alto se tardan 2 días. 7 metros de alto se van a tardar más. Ahora, ¿cómo operamos esto? Los que tienen signo más, copiamos los números como están aquí. El 10 arriba del 18, el 4 arriba del 7. Pero los que tienen signo negativo, vamos a invertirlos. Como es, escribimos el 2 arriba y el 1 abajo. Entonces, vamos a escribir siempre primero donde está la incógnita. El 2 dividido X. Igual, esta la invertimos, 2 dividido 1. Estas dos quedan iguales, 10 dividido 18 por 4 dividido 7. Multiplicamos estas fracciones, 2 por 10, 20, por 4, 80 y 1 por 18 por 7 me da 126. Como lo que yo quiero es despejar X, multiplico el 80 por la X y el 126 por 2. Ahora para despejar X paso el 80 a dividir y me queda que X va a ser 3.15. ¿Cuál es la respuesta? 2 obreros para pintar 18 metros de largo, 7 metros de alto, tardarán 3.15 días. Y eso es todo. Quedo a la orden para resolver sus dudas.